La siguiente ponente es Lidia Monzó. Lidia Monzó es biotecnóloga, está haciendo un doctorado en cáncer de colon y por suerte no nos va a hablar de eso. Nos va a hablar de cosas más apetecibles para pues, antes de comer. No porque vaya a hablar de comida, sino porque simplemente no va a hablar de cáncer de colon. Así que yo pido un fortísimo aplauso para una persona que además ha hecho teatro, con lo que tiene experiencia con esto de los monólogos, para Lidia Monzó. Hitler, pepinillos. ¿Alguna conexión? Pues yo voy a hablar de la mujer que conecta todo ello. Gertrude Bell Elion. A Gertrude le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y el famoso crack del 29. Pero lo que realmente marcó su vida fue la muerte de su abuelo por cáncer de estómago. Por ello, fue por lo que decidió estudiar química. Ya a los 15 años entró en la Facultad de Química, a los 15 años. Y pese a que lo lógico para la mujer era dedicarse a la enseñanza, ella pretendió dedicarse a lo suyo, ser química. Fíjate tú, qué loca. Y todo sin haber jugado de pequeña con el laboratorio de la Barbie científica. Con taburete rosa, importante. Bueno, entonces salió al mundo laboral y tras 7 años de negativas, tuvo un periodo en el que le decían no podemos contratarla porque distraerá la atención de los trabajadores, todos hombres, por supuesto, o se quedará embarazada y se marchará. Como que no suena, ¿no? Bueno, pues a pesar de ello, ella siguió intentándolo, pero claro, había que comer y esas cosas que hacemos los humanos, ¿no? Así que se puso a trabajar de lo que pudo. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, pudo entrar por fin a un laboratorio, pero porque faltaba mano de obra, si no. Así que empezó a testar el color de la mayonesa, la acidez de los pepinillos, hasta que por fin tuvo un día la entrevista de su vida, con un señor llamado George Hitchens, que por fin la tomó en serio. Su idea era que si la célula necesita sintetizar ADN para vivir, ¿por qué no introducimos piezas erróneas que la célula crea que son buenas y así evitamos el crecimiento de células tumorales, bacterias, virus? ¿Funcionaría? Pues todo lo que probaban lo testaban sobre una bacteria llamada Lactobacillus casei. Bueno, a lo mejor suena más cuando se pone sus mejores galas y se convierte en el equipo Actimel. ¡Ole, casei bonitas! Pues bueno, Gertrude se encargaba de ponerle cosas a partes del ADN y quitarle, y lo iba dando a la bacteria y a ratones a ver qué pasaba. Y entonces logró un compuesto llamado diaminopurina. Y entonces vio que hacía que la bacteria no creciera y dijo, uy, esto es muy interesante. Entonces, ¿qué pasó? Era interesante, pero los ratones morían. Y entonces empezaron 3 años durante los que intentó mejorar su compuesto. Hasta que un día Gertrude hizo algo que lo cambió todo. Por favor, molécula, acude a escena. Gertrude, a una molécula de purina del ADN, le quitó el oxígeno y le puso un sulfuro. Y así logró la sesmercaptopurina. Por favor, un aplauso. Puede retirarse, puede retirarse. Pues la 6MP, para los amigos, fue un éxito total y por lo que Gertrude fue la primera mujer en la historia en entrar en el Salón de la Fama de Inventores. Es que curaba al 80% de los niños con leucemia, cuando antes solo vivían de 3 a 12 meses. Y es que encima servía para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Así que venga, vamos a empezar a llevar un marcador, ¿vale? Gertrude más 3, enfermedades 0. Vamos, Gertrude, tú puedes. Entonces, al ser tan exitosa, otros la empezaron a usar en sus experimentos. Un científico la probó y vio que disminuía el rechazo de trasplantes de riñón en perros. Pasaban de vivir de 9 a 44 días. Y dijo, uy, voy a llamar a Gertrude.
Gertrude, ¿tienes algo más que pueda testar, que estoy ahora en faena? Y ella dijo, mira, justo acabamos de hacer algo que es igual de potente, pero es menos tóxico y me da a mí que puede ser muy interesante. Y así surgió la azatioprina, que sirvió para la hepatitis, el lupus, la anemia y la artritis reumatoide. Así que, ¿cómo vamos en el marcador? Gertrude más 8, enfermedad estero. Esta Gertrude, como mola se merece. Pero es que ella no se quedó ahí, porque participó en el desarrollo del alopurinol contra la gota, el tripanosoma, la leishmaniasis, la pirametamina contra la malaria, la trimmetoprim para la meningitis, septicemia, infección urinaria, infección respiratoria y finalmente la aciclovir. El aciclovir estaba basado en algo que sintetizaron 20 años atrás, la diaminopurina. ¿Os suena? Pues esta era su versión 2.0, más renovada que nunca. Era 100 veces más potente y no era tóxico. Y es que hoy en día aún se utiliza para el herpes labial, el herpes genital, la encefalitis herpética, contra el virus de vacuna, contra el virus zoster de la varicela. Vale, vamos a recapitular. ¿Cómo vamos en el marcador? Gertrude más 21, enfermedad estero. Un aplauso, por favor. No, esperad. Esperad, pues que es que encima no tenía suficiente. Y es que ya jubilada, aún participó en la creación del primer fármaco contra el SIDA, la acidobudina. Así que vamos a ajustar el marcador, que es justo. Gertrude más 22, ganadora absoluta. Ahora sí, por favor. Muy bien. En el 88 le dieron el premio Nobel y bueno, su caso no es de los que causan mayor impotencia cuando hablamos de mujeres en ciencia. La historia está plagada de casos sangrantes. Pero claramente Gertrude representa la perseverancia y el trabajo duro y que es necesario para luchar por aquello por lo que quieres, obviamente. Pero el problema viene cuando ese esfuerzo no es el mismo para unos que para otras. ¿Cuántas mujeres increíblemente capaces habrán quedado por el camino? ¿Y cuántos avances ha perdido la humanidad? Muchas gracias.